Antes de empezar, los de esta puerta de América, allí donde los mares huelen siempre a redes y las redes bien saben de marinerías. Antes de empezar, les digo, hablábamos de bonanceros siempre abiertos a los vientos de las aguas nuevas, de marineros capaces, audaces y tenaces, aunque a veces, digo cierto, tan llenos de melancolías. Antes de empezar, y con nuestra mirada luego puesta en el nordeste, allí donde ese Guadalquivir se hace horizonte, nos pintábamos de esperanza, porque suenan siempre los donaires de campanas y las letras ilustradas, esas que siempre saben porque guardan su sabiduría, saben siempre de esa universidad, la de mareantes. Antes de empezar, alguien dijo, más acá, mírense aquellos meandros de este río, río abajo, puerto de las Horcadas, historia sobre la historia, valor sobre el valor de aquella lejana Trebujena. Antes de empezar, por justicia también se dijo, uno de nosotros dijo, cítese también a aquellos hacedores de la vinatería, a Jerez, también envinada, tan engalanada y tan caballero andante, digo, navegante entre jarcias por los mares y con sus 1000 bodegas mareantes. Y sí, estábamos casi dispuestos, abiertos a la luz, recogidos en nuestros pensamientos, alegres, animosos, bien compuestos, cuando alguien dijo, y perdónenme que no les dé detalle, un despiste o simplemente eso que no recuerdo, prosigo, ese alguien dijo, antes de empezar, miremos al suroeste, aquel faro, hablemos pues y brindemos por Salmedina, y cantémosle a Chipiona, Capionis Turris, y aún así sigamos. Otro horizonte, otra playa, cuando entonces, y siguiendo el portulano, alguien dijo, sí, es aquella, la villa de Rota, tan encastillada, madre y vertiente a la mar encalada, dibujadora de estelas, encaramada y embarrancada también en esta historia. Y además, hay mucho más. Buenas tardes, amigos de Puerto de América y de 8 Televisión Jerez. Estamos también con una magnífica amiga invitada hoy que se llama Virginia Miller. Doña Virginia, muy bienvenida y muchas gracias por estar en 8 Televisión Jerez. Muchas gracias por invitarme. Fíjate que hemos terminado esta breve introducción con una ciudad que yo creo que a ti te va a traer pues unas connotaciones muy especiales y se llama Rota. ¿Qué significa para ti en tu componente personal, anímico, Rota y esta bahía de Cádiz? Bueno, Rota es donde conocí a mi marido, o sea que, y me cambió todos mis planes de vida que tenía, porque todos siempre tenemos ilusiones, todos siempre tenemos muchos planes, y le conocí, además me acuerdo que al poco tiempo de conocerle le dije, oye, quiero que Alberto, que se llama mi marido, es un americano que trabajaba en la base, vamos a explicarlo, ¿no? Como muchas personas de esta zona que están en mi situación también, y le dije, oye, que sepas que yo no me voy a casar. Y me dijo, bueno, vale, por si cambias de opinión ponme en la lista. Digo, vale, pero en este mundo no se puede hablar. Me casé, me fui a Estados Unidos y viví allí pues 18 años. Porque la relación que tú tienes ahora en una de las actividades, que luego si te parece vamos a hablar con más profundidad, que es este mundo de la vinatería y de la difusión del cherry, también lo haces mucho a través o mediante el mundo americano, ¿no? ¿Te interesa divulgar no solo en tu entorno, sino también en esa amplia cultura que tú conoces, que es la norteamericana? Claro, sobre todo, fíjate, 18 años allí, soy un poco medio americana, ya quieras que no. Efectivamente, cuando yo hice el curso de educadora homologada del vino de Jerez, lo hice en inglés. Pedí hacerlo en inglés porque yo pensé, bueno, aquí todo el mundo sabe del vino de Jerez. Mi meta está en traspasar un poco, o sea, en compartir estos conocimientos con las personas de habla inglesa, sobre todo yo siempre pensando lógicamente en los americanos, ¿no? Los americanos de Rota o en Estados Unidos, que yo cuando voy haciendo catas por donde puedo y hablando del Jerez, y efectivamente ese era un poquito mi meta. Otra relación que tenemos también es que mi marido escribe un artículo todas las semanas en un periódico de la base que se llama Coastline.
que es semanal. Imagínate escribir. Eso requiere un esfuerzo muy considerable. Sí, porque ya el pobre hay veces que dice, yo no sé de qué escribir. Es que hay que... Y esto te estoy hablando de las 2 páginas centrales, o sea, no un... Entonces, bueno, pues ese es otro... A veces yo he publicado algunos artículos también sobre el Jerez, pero vamos, el que lo hace... Pero antes de entrar en ese mundo, como se suele decir, apasionante del vino, del sherry de Jerez, está también tu contribución a esos hermanamientos que se han producido entre ciudades donde tú has estado y España, o esta zona del sur de España, ¿no? Esos hermanamientos, sí. en concreto, ¿cuáles han sido? Si te parece refrescarles sí. La memoria a nuestros televidentes. Pues... ha sido un hermanamiento. Y fue al poco tiempo, yo me marché a vivir a Estados Unidos en el 93. Y bueno, mientras me acostumbré, mientras trabajé, encontré trabajo y todas esas cosas, también me enteré que había un Club de España. Entonces, al poco tiempo de conocer el Club de España, no sé cómo, el caso es que me eligieron presidenta. Y entonces ahí, yo que soy muy de hacer patria, me puse a hacer cosas. Hombre, un camino abierto para todo. Les enseñé a bailar sevillanas, el vito y los fandangos, que era lo que yo sabía. y luego, bueno, hacíamos muchas actividades. Sobre todo, para mí, lo importante era que no fuera un club de españoles, que además tantos no había. Abrirlo un poco a toda la sociedad que te exacto, rodeaba. Cambiamos los estatutos y lo abrimos a cualquier persona que estuviera interesado en la cultura española. Sí. Con lo cual pasamos de 19 socios que había cuando yo entré a 97 en un año. Entonces ya eso también, de cara pues a la embajada y todo esto, nos dio un poquito de fuerza, ¿no? Y coincidió que se empezaba a preparar lo que se llamó el Quattrocentennial, que fue el 4º centenario de la llegada de los españoles al Paso, lo que se llamó el Camino Real, venía desde México, el Camino Real, que acababa en Santa Fe, a la cabeza de Juan de Oñate, de don Juan de Oñate. Y entonces, pues yo pensé, ¿qué podíamos hacer? Claro, yo que había vivido en Jerez pues muchísimos años, aunque sea del norte y todo esto, yo digo, ¿qué podemos hacer? Y se me ocurrió el tema del hermanamiento. Entonces mi padre, que todavía vivía y que había trabajado 20 y tantos años en González Vías, con lo cual mi cosa así con el Jerez venía ya un poquito de antes, pues dice, pues haz un hermanamiento, dice, es buena idea, yo lo voy a mover aquí. Y aquí había una asociación que se llamaba Albatros, en español, sí, Albatros, sí. Se llamaba Albatros, y eran los que un poco llevaban el tema de los hermanamientos, porque Jerez está hermanado con diferentes ciudades, creo que en Japón, en Pizco y todo esto. Y empezamos a moverlo y efectivamente pues se llevó a cabo el hermanamiento de Jerez y El Paso. Y las conclusiones que tú has sacado de ese hermanamiento son positivas. Hombre, fueron positivas en aquel momento, pues por ejemplo, 6 personas de aquí de Jerez fueron allí, lo hicimos coincidir con el Quattrocentennial, con lo cual pues había actividades que eran solamente del hermanamiento, había otras que eran junto con el Quattrocentennial. La embajada nos hizo un cóctel para los españoles y con motivo de este hermanamiento allí, o sea que la verdad que se movió mucho el tema. Y lo más impresionante para mí era que El Paso, que está en medio del desierto, allí en el medio del oeste, pues de repente, porque hicimos, claro, muchas actividades, veías a los paseños, que se llaman los del Paso, con un catavino bebiendo Jerez. O sea, a mí es que eso me ponía, todavía me pone los, en El Paso. Es que me ponen los pelos de punta de pensarlo. Tú imagínate, estás hablando de un sitio, ¿verdad? Hombre, y entonces, claro, el poder transmitir un poquito de este tesoro que tenemos aquí y del brandy, porque se llevó Jerez y se llevó brandy. Le vamos a pedir a nuestro realizador que por favor nos pinche algunas imágenes para ir viendo ese desarrollo que tú estás haciendo del Jerez a partir de tu estancia aquí y de la actividad que estás desarrollando a través de la organización de catas y todo esto, ¿no, Virginia? Sí, exacto. He creado una pequeña empresa que se llama Discover Sherry
Y bueno, pues hacemos catas. Primero, en el 2010 hice el curso y luego me tiré un año estudiando. Y ¿Estas jornadas también las organizas tú? Sí, esto fue la primera Expo Sherry que se hizo, una serie de jornadas enoturísticas el año pasado, y fue una expo muy interesante porque todos los productos estaban de alguna manera relacionados con el Jerez. De hecho, tuvimos bastantes personas, por ejemplo, de Sanlúcar. Hay una señora que hace una jalea de amontillado riquísima, bueno, cosas que no se conocen, ¿no? Y esto es lo que ponemos de vez en cuando en el blog. Ponemos algún Discover a Sherry Fact, lo ponemos en inglés porque voy siempre hacia la gente, hacia el mercado americano, ¿no? Americano. Bueno, o inglés en general, ¿no? O anglosajón en general. Sí, anglosajón en general, porque hace poco, por ejemplo, pues nos llamaron para hacer una cata en Sevilla, a la Asociación de Mujeres Americanas de Sevilla. Pues ahí nos fuimos, ¿no? Es decir, que tú estás viendo que toda esa divulgación que estás haciendo va calando poquito a poco en la sociedad a la que pretendes llegar, Virginia. Sí que va calando, porque mira, el problema es el desconocimiento. Mira, este es el campo que te decía, qué bonita imagen y qué cielo más. Sí. Eso fue febrero, así. Eso fue la viña en febrero. Bueno, esta es la relación, porque aparece también en parte de la documentación que tú tienes, la relación del vino y del mundo del flamenco y de nuestra idiosincrasia en general, ¿no? Claro. Esta es una de las catas, ¿ves? Tenemos manzanilla y fino. Me gusta siempre comparar un poco, o sea, explicar más que comparar, porque es muy difícil para muchas personas diferenciar manzanilla y fino, ¿no? Pero para explicarles siempre tengo manzanilla, fino y luego pues amontillado. Y eso que se llama hacer marca fuera de nuestra frontera y explicar el vino, ¿tú crees que se entiende bien exactamente cuál es la diferencia de este vino nuestro y el vino, por ejemplo, de Ribera del Duero o algo similar? Por supuesto. Es que es como lo explicas. Yo es que soy maestra escuela. Entonces eso lo llevas dentro. Y tú, claro, cuando tienes un grupo delante, porque yo he dado clase desde kinder hasta la universidad, por los últimos 18 años yo daba clase en la universidad en El Paso. Y eso es, ¿cómo te diría yo? Tú sabes que tienes delante un grupo a los que tienes que llegar de alguna manera. Y entonces tú, para transmitir eso que quieres transmitir, haces lo que sea. O sea, les saco con unas tarjetas y ellos hablan, yo soy fino y no sé cuánto, no sé qué y tal, y les encanta. O sea, haces actividades que son a lo mejor de colegio y tal, pero a la gente le encanta participar. O sea, mi primera cata no tiene nada que ver con las catas que hago ahora. Sí. Porque la primera cata, yo me acuerdo que me decía Alberto, que no estás en la universidad, que la gente la pierde a la media hora. Claro, yo me ponía a hablar sobre el Jerez con mi PowerPoint, bla, 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 como la que está dando, muy teórica, como la que está dando una clase. Entonces, claro, eso es lo que vas aprendiendo cata con cata. Ahora ya lo hacemos de otra manera. Y entonces ahora quizás se lo estés planteando como un juego a la gente a la que tú la llevas a una cata y le muestras exactamente qué tiene entre las manos, qué está oliendo, qué está saboreando. Yo no lo definiría como un juego, yo lo definiría como... lo que les digo al principio es, voy a intentar que os enamoréis. Digo, y eso yo sé que no es fácil, y que hay gente que dice, yo no me he enamorado en la vida, o yo me he enamorado una vez en la vida. Yo digo, no, yo quiero que os enamoréis. Y entonces, perdona, ¿cuánto tiempo dispones para enamorar a la gente alrededor del vino? Pues como mucho 2 horas, hora y media, 2 horas. Entonces, a ella un poco como que les captas la atención, ¿no? Lo descolocas, ¿no? Lo descolocas. Bueno, les dices, digo, es que os voy a hablar de una cosa que es única en el mundo, una cosa que es impresionante, una cosa, estamos hablando de un triangulito que cuando lo comparas, o sea, no existe nada, no existe ninguna región con este tamaño que haga unos vinos, un brandy, unas cosas tan maravillosas como las que hacemos aquí. Entonces, muchas veces en mis catas tengo gente de aquí. Bueno, la mayoría de las veces es gente de aquí. Y es gente que se supone, porque tú piensas, bueno, ha vivido en Jerez toda la vida, y no. Y se van y dicen, yo nunca me imaginé que, yo no sabía, se van encantados.
se van enamorados, que es lo que yo quiero. O sea que sí se puede hacer. No sé, será que a mí es que se me nota mucho, que me gusta la efervescencia y la pasión me gusta que le pones. mucho el tema, entonces pues eso se transmite, ¿no? Y entonces a lo mejor es que faltan más gente como tú que quieran trasladar ese enamoramiento a nuestros vinos, o qué es lo que nos falta para que esto no arranque de una vez, porque si tú ves las cuentas de resultados de las bodegas no están muy bollantes. ¿Cuál es el problema, Virginia? No, el problema es el que te digo, es la falta de conocimiento. O sea, tú a alguien le puedes decir, ¿te gusta la ópera? A mí la ópera no. ¿Sabes algo de ópera? No. Bueno, entonces hasta que no sepas y hayas oído 20 óperas no puedes decir si te gusta o no. Es un poco lo que pasa con nuestro vino. O sea, el problema es el que no se conoce. No se conoce nada, o sea, de dónde viene esa albariza que tenemos, ese clima tan especial, esa variedad que estamos hablando, que hay una variedad impresionante de vinos de Jerez, ese sistema de soleras y criaderas que solo existe aquí. Sí. O sea, son unas cosas, y luego ya, yo, que luego querrás hablar a lo mejor de Sherry Explorers, que hacemos visitas y esas bodegas. Tú sabes, pero para alguien que no conoce, el entrar en una bodega, eso es un santuario, eso es una catedral. Un santuario, eso es que te cambia, ese olor, esa humedad, ese silencio, eso es maravilloso. En el tiempo que llevas haciendo las catas, tú irás conociendo o irás asimilando las caras que pone la gente. ¿Tú vas viendo cuándo va entrando dentro de su espíritu todo ese contenido que le estás lanzando, Virginia? Sí, se nota, porque después de haber estado toda la vida delante de grupos de gente a los que les enseñas diferentes cosas, yo cuando daba clase en la universidad la gente decía, hay que ver, qué estricta, qué de trabajo, que siempre salían protestando. Nunca nadie venía y decía, ay, qué maravilloso, qué clase. Tú sabes lo que es ahora, después de una cata, que la gente viene y te dice, qué maravilla, te da besos, te abraza, Yo no digo que hombres han tomado su jerecito, pero no salen. No, es que como lo veía venir, no lo digo porque se hayan cogido. No. No, pero es que les han cambiado el estado de ánimo, ¿no? Bueno, han pasado un buen rato, han aprendido algo estupendo. Y se lo vas notando que sí, a ver, y vamos a olerlo y cerramos los ojos, porque yo, claro, les hago cerrar los ojos, concentrarse, eso, ahora vamos a probarlo, mantenerlo en la boca. ¿Qué sentís? O por ejemplo, ¿a qué os huele? A ver, a vosotros, ¿a qué os huele? Y no falla la manzanilla y el fin de eso. ¡A feria! Siempre digo, genial, sí. ¿No? Pero hay otros que dicen, pues yo qué sé, a casa de mi abuela. Estupendo, porque tu abuela a lo mejor tiene muebles viejos y a lo mejor pues algunos olores tienen algo que ver con los vinos más viejos. Bueno. Sí. ¿En qué medida tú, para tu desempeño, para tu actividad ahora, necesitas el apoyo de las bodegas que estén pensando en sintonía lo mismo que piensas tú alrededor de la divulgación de este vino? Sí, hombre, para las bodegas les interesa, claro, porque yo los vinos que utilizo, pues son siempre vinos buenos, la verdad, o sea que, y a las bodegas les interesa porque les estás haciendo una propaganda, digámoslo así. ¿En general notas ese apoyo para tu actividad? Sí, yo no me puedo quejar, hombre, tampoco llevo tanto tiempo, nosotros habremos hecho como 18 o 19 catas, o sea, no es algo que se puede hacer cada mes porque es un trabajo, porque las catas nuestras no son solo probar los vinos, para mí es importantísimo comer. O sea, el vino para mí es muy importante que vaya con comida, sobre todo para gente que no lo conoce. Yo pienso, tú le das a un americano una copa de fino y la primera reacción es esta que he hecho yo. Claro, chocante. ¿Esto qué es? ¿No? Se está esperando sherry, un vinito dulce. No. Entonces, claro, hay que explicar pues todo esto. Ahora,
tú le explicas de dónde viene este vino, le explicas cómo se hace, le explicas que es un vino muy seco, le explicas todas estas cosas maravillosas y luego le ponemos delante un platito con 3 o 4 tapas que maridan perfectamente con ese vino. Y entonces les dices, lo vamos a oler, lo vamos a llevar a la boca, pero ahora lo vamos a ir probando con jamón, con esto, con diferentes cosas que hacemos. Ahí es donde tú enamoras a la persona. Pero la palabra maridaje, ¿te gusta? Bueno, armonía. Es... Bueno, ahora dicen armonizar, es que eso depende de las modas. Yo cuando empecé era maridaje, ahora ya... Armonía, hace poco, ¿no?, que estuve en un restaurante en Coque, en Madrid, un restaurante que me gustó mucho, por cierto, y era armonizar, ya no se dice maridar, se dice armonizar. A mí es como, ¿qué copa se usa? A mí me da igual, el caso es que se beba. O sea, me da igual cómo lo llamemos. Quizá armonizar sea una palabra más bonita. Vamos a armonizar lo que comemos con este vino, ¿no? O sea, que te vaya bien a este vino y tal. Eso nos aprende en 1 hora y media. Pero yo me doy por satisfecha si al día siguiente, en vez de pedirse 3 cervezas, se pide una Montilla, un fino, una manzanilla. Vamos a ir a unos momentos de recomendaciones, pero yo quisiera que antes dijera Virginia Miller dónde pueden localizarte por si han de hacerte alguna consulta o algo al respecto de toda la actividad que despliegas. ¿Dónde localizamos a Virginia Miller? Pues Virginia Miller, tiene Discover Sherry, que es la pequeña empresa, tiene un blog que es discoversherry.com. discoversherry.com. Y si no, en Facebook estoy todavía con mi nombre, Virginia Miller. Pues amigos de 8 Televisión Jerez y de Puerto de América, estamos con Virginia Miller, estamos hablando de toda la comarca del Jerez, del vino, de Sanlúcar, de su entorno, y vamos a ir a unas recomendaciones publicitarias y volvemos dentro de un momentito. Hasta ahora, amigos. Antes de empezar, alguien dijo, aquella nao que sale, que desde el puerto, el de Santa María, ábrese en navegación, trimando sus velas, otra vez hacia la mar, a la mar, abriéndose camino por entre la misma piel de la mar. Dígosle, y tengan por cierto, que aquella mañana, de las de primavera, antes de empezar, entre aquellas nuestras almenas de bonanza, cofradía de pescadores tan a la verita de la mar, saltábamos las lágrimas, créanlo, sí, pero las lágrimas de felicidad, por estar aquí, por vivir aquí, en esta Cádiz que nos abraza, la Cádiz de Aníbal, que nos mece, Civitas Federata, esta Cádiz que nos canta, que nos besa desde su amurallada gallardía, desde hace miles de años y seguro, hasta el resto de la eternidad. Yo, entre tanto, escribía y escribía, tomaba a memoria una pluma y un buen papel y transcribía, que así siguió con solemnidad aquella reunión entre tan bien traídos y tan altos pareceres. Por última palabra y antes de empezar alguien dijo, Juan Sebastián Elcano, un hombre y nada más o mucho más. Juan Sebastián Elcano, una idea, una aventura, una manera de navegar, una primera vuelta al mundo, primus circundediste mi. Juan Sebastián Elcano, tan tú con tanto sobre tus espaldas, tanta España, tan enorme y ahora tan enseñador, con tanta escuela, siempre con tu línea de flotación verde, siempre tu pabellón y tu proel mascarón de nuestra Armada Española. Y así, entre estos bien decides y traídos, hízose el silencio, no mucho, cierto, pero lo hubo, silencio meditador, componedor, menesteroso, cautivo de las sabidurías, y entonces, después, decidióse en culminar nuestra clara vocación, estos de Puerto de América, los premios Capitán de Galeones, pero esa será otra historia. Seguimos, amigos de 8 Televisión Jerez, en la Fundación Puerto de América y con nuestra magnífica amiga Virginia Miller. Como estamos hablando un poquito de historia, ¿qué te parece si nos dices cuál es el origen de tu apellido Miller, Virginia? Bueno, pues Miller es el apellido de mi padre, porque yo cuando me casé no
En América se cambia uno el apellido, pero vamos, mi marido, que es el americano, se llama Alberto Ávila, y yo, que soy la española, Virginia Miller. Todo para llevar la contraria. Bueno, pues este Miller viene, mi bisabuelo era un belga, era un ingeniero belga que estaba especializado en montar plantas azucareras. Ajá. Y se conoce el Congo belga, que en aquella época era belga, pues le mandaron allí a montar una planta de una azucarera. Y cuando acabó, se montó en un barco que venía de Filipinas. Ese barco traía los últimos de Filipinas, entre ellos mi tatarabuelo, me imagino que sería, y su hija, mi bisabuela, que trabajaba para el gobierno español mientras aquello fue español. Ya una vez que se acabó el tema, pues venían de vuelta. Y se subió al barco y bueno, en aquella época, imagino, no tardaban tanto en llegar, les dio tiempo a enamorarse. Como del vino, pero se enamoraron. Se enamoraron, se casaron. Mi bisabuela se llamaba Eulalia, que había nacido en Filipinas. De hecho, había nacido en Filipinas, pero porque su padre trabajaba allí en gobernación, además, en un puesto político. Y nada, se casó, vinieron para acá. Una maravillosa historia de amor. Maravillosa, ya se quedaron en León. Bueno, vamos a seguir hablando de cuál es tu actividad actual en toda la provincia de Cádiz y con un búho que luego va a salir en pantalla. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la connotación que le has querido lanzar, Virginia? Bueno, pues cuando acabé el curso, como te dije, me puse a leer, a hacer catas y tal, y yo decía, ¿qué hago para seguir aprendiendo sobre el Jerez? Entonces yo pensé, tengo que ir a las bodegas, tengo que ir a las viñas, tengo que hablar con la gente de las bodegas. No la visita turística, que está bien, sino quiero hablar con los enólogos. Quiero hablar de toda esa idiosincrasia. Sí, porque una cosa es lo que aprendes, que es la base, que tienes que saber, etcétera, etcétera. Pero luego hay otro mundo dentro de las bodegas, de las viñas. Cada bodega también es un mundo, o sea, es fascinante, la verdad. Entonces empecé a reunir a un grupo de amigos que iba conociendo con el tema de pues, las catas que íbamos, las cosas que hacíamos. Y empecé a organizar visitas a diferentes bodegas, visitas a viñas, visitas. Y entonces, después de casi 2 años de hacer esto, digo, debería de darle una forma. Y entonces, después de mucho pensar, hablar con Alberto y tal, decidimos crear los The Sherry Explorers. Son los exploradores del Jerez. Qué bonito, qué imagen tan es llamativa. Que además somos exploradores del Jerez, o sea, los que es vamos a pedirle idea a nuestra producción que nos vaya pasando ya imágenes, porque además de que va a salir el buito, que es simpaticísimo, se llama Edu. Se llama Edu, pero sí. Edu de educación, ¿no? Nos estabas diciendo antes. Se llama Edu de educación porque la base de este grupo es el seguir aprendiendo. Entonces, y también, bueno, y también... Ya la tienes aquí. Sí, bueno, eso es una de las catas que hicimos. Esto es una de las actividades que hicimos para el International Sherry Week, que fue en la viña de Forlón. Estos son unos amigos, todos son amigos, son del equipo Discover Sherry, porque cada cata tiene su conque, ¿no? Tiene su conque. Sí. Esto es porque también hemos visto que te interesan los patios, ¿no? Sí, es que esto es de la muestra esta que hubo en el puerto, sí. el día de los patios. Esto también fue una de las... esa es Momoko Izumi, que está aquí en Jerez ahora, es una de las campeonas de aquí está Venecia. Y estos son The Sherry Explorers, grupo de incansables exploradores del vino y del brandy de Jerez. Vale, ahí queda eso. Ahí queda eso. Entonces, bueno, pues ya vamos hemos tenido 2 actividades. Tuvimos una presentación, bueno, espera que te cuento. Esto es Zumba en Sherry.
porque el sherry no solo es... Hay una clase de zumba, que ahora está muy de moda, que dio mi hermana, y después brindamos con una copa de Jerez. Fíjate que los pinos del Coto al fondo, esos pinos piñoneros. Sí. Y estos son unos amigos en Washington que también les dije, sois sherry lovers, venga, haceros la foto. Ella es de Jerez, pero él es americano, también otro mira, matrimonio. estos son los versos sobre la manzanilla, este en concreto es de Manuel Machado, y luego aparecerá el de José Manuel Caballero Bonal, es decir que la literatura y la poesía está directamente también relacionada con el mundo del cherry y del vino, ¿no? Por supuesto, vamos, preciosidad. Esta es la de José Manuel Caballero Bonal. Y bueno, síguenos contando al respecto de... Pues entonces el 30 de mayo hicimos la presentación oficial de The Sherry Explorers, y en nuestro campamento base, que es el Hotel Pinomar, en el puerto. Sí. No quiere decir que todos se haga ahí, sino depende de la actividad, pues se hará en diferentes sitios, pero digamos que un poquito la base es ahí. Y ese día, pues por lo menos 50 hicieron su juramento, porque hay un juramento que hay que hacer. Para convertirse en explorador del sherry. En un explorador del sherry, o sea, claro. Que tiene su protocolo, su enjundia y todo. Además, con un gorro de explorador, un salacot, sí, con una copa de manzanilla o de fino. Sí. Siempre tenemos vinos de toda del Triángulo Jerez, del Marco, y con una venencia en la mano. Eso así se hace el juramento. Sí. Y luego después del juramento pues se brinda. Pero eso con lo hacéis cada esto se hizo la primera vez, como te digo, esto se hizo la primera vez el 30 de mayo. Sí. Y luego ya cada tercer jueves hay una actividad, cada tercer jueves de mes. Entonces, la última, que fue el 19 de junio, la semana pasada, tuvimos un invitado, Evaristo Babé, que es el presidente del Consejo Regulador del Brandy y de FD Jerez, que nos vino a hablar del brandy y también hizo su juramento. Él también ya es un Sherry Explorer, ¿no? O sea que... Y hubo otros 17 o 18 más. Yo creo que vamos ya por lo menos por 80 miembros, ¿Y cuáles son las expectativas a medio y... a corto y a medio plazo, Virginia? Bueno, lo que queremos, como te digo, es seguir aprendiendo. La idea es organizar una actividad a primeros de mes, que suele ser una visita a viña o a bodega, en fin, algo así. Y luego el tercer jueves de mes, pues lo que queremos siempre es que sea muy variada y muy diferente para aprender y pasarlo bien. O bien tener un invitado que nos habla de algo muy interesante, una mesa redonda, o hacer alguna actividad hands-on, como dicen, o sea, que todo el mundo participa. Esa es un poco la idea. Cosas siempre que tengan que ver con el brandy, con el Jerez, y para seguir aprendiendo. Pero lo que es evidente es que esas relaciones sociales, esa proximidad a la gente y a tu entorno te gusta. Es decir, que es un componente también anímico, personal, de saber transferir o saber emocionar o saber ilusionar a la gente con lo que le ofreces, ¿no, Virginia? Sí, hombre, a mí me encanta. Entonces, a la gente que está a mi alrededor también le encanta, yo creo. O se animan, como me ven a mí tan animada y se animan también. Y tengo un equipo estupendo que me ayuda en todo y que lo hacen, porque esto de Sherry Explorers, esto no, económicamente no es, o sea, ni hay que pagar para hacerse socio ni nada. Lo que queremos es que gente que le interese se divulgue, se apunte a las actividades y aprender, o incluso tenemos miembros que saben mucho, que son enólogos, que son vitivinicultores, que son pues el presidente del consejo. Espero tener muchos socios más que saben y que quieran compartirlo de alguna manera. Y lo que nos estabas diciendo antes del blog, ¿qué relación tiene el blog con toda esta actividad? ¿Qué pretendes lanzando el blog a las redes sociales, Virginia? Bueno, el blog verdaderamente, el blog está en inglés y en español.
porque siempre pienso... Vamos a repetir que dirigiéndonos en el Google Virginia Miller nos vamos a ir adentrando en todas tus actividades. Bueno, en Virginia Miller es solamente en Facebook. Lo otro es discoversherry.com. Discoversherry.com. ¿Y el blog del Ese es el blog. Discoversherry.com es el blog. Y ahí, bueno, pues ahí voy poniendo todas las actividades o anunciando cosas, recomendando sitios, que algunos restaurantes, poniendo cosas un poco de la zona. O sea, el blog es muy amplio, digamos, ¿no? Recetas, por ejemplo, maridadas con una cosa con otra. Lo que pasa que es un trabajo. Divulgación, que es un trabajo. Es que un lío. Desde que hago el blog es que parece que no tengo tiempo de hacer nada más. ¿Y cómo ves, cómo responde la gente? ¿Te manda mensajes, te sigue, te hace comentarios, anotaciones? ¿Cómo ves tú Pues esa relación es con curioso, tu público? Hay un grupo que me sigue, que hacen comentarios y todo esto, pero una vez que hago las entradas al blog, yo hago copia de esos enlaces y los pongo en mis listas de email, ¿no? De todos mis amigos, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos y todo eso. Y por ahí es por donde lo ven. O sea, no consigo que entren en el blog y se hagan socios ahí o se apunten, sino que lo ven cuando yo se lo mando por email, con lo cual, aparte de ponerlo en el blog, pues tengo que mandárselo correos de email a 200 y pico contactos en Estados Unidos o por ahí, y también tengo una lista de contactos muy grande de todos los que han venido a las catas y todo eso. Ahora cuéntanos, ya que estamos hablando también de las revistas, y nos has comentado antes de las revistas de Rota interna, de lo que tú conoces, ¿qué pretenden los norteamericanos respecto a su incardinación en la provincia de Cádiz y en España? ¿Qué es lo que ellos demandan? Nosotros sabemos qué queremos de los americanos, o por lo menos tenemos una idea, pero ¿qué quieren ellos de nosotros, Virginia? ¿Qué pretenden cuando vienen aquí? ¿Qué les ilusiona? ¿En qué se divierten? No sé si me explico. Es una pregunta. Yo creo que hay diferentes grupos. Porque claro, aquí vienen americanos de todo tipo, vienen chicos muy jóvenes que lo que quieren pues pasarlo bien, conocer y tal. Hay otro grupo que a mí me llama mucho la atención, que en cuanto hay un fin de semana se van, o sea, conocen más de España que yo. Se van a Málaga, se van a Torremolinos a pasar el fin de semana, o a Benalmádena, no sé dónde me estaba contando un chico. Se van el día de Nochevieja a Madrid, a la Puerta del Sol. Vamos, yo, o sea, solo de pensarlo. Sí, tener toda la experiencia, la más variada. Bueno, pues son gente que verdaderamente quiere conocer y se mueve. Y hay otros que verdaderamente no se mueven mucho de su entorno. Les da miedo o... no sé, lo cual es una pena. Me gustaría poder llegar a todos, ¿no? Pero no es fácil. Hay un grupo que sí, pues a lo mejor que le gusta mucho el tema de la gastronomía, que le gusta mucho el tema de los vinos, que le quieren aprender. Entonces, pues eso sí, por ejemplo, me llamaron un par de veces, me han llamado para hacer catas en inglés sobre vinos de Jerez para gente de la base. Otras veces nosotros también hacemos una cosa en Discover Sherry, que es acompañamos, o sea, porque no solo cata sentado y tal, sino hay otra forma de enseñar el Jerez, que es lo que llamamos tapa hopping, ¿no? Que es ir de tapeo, pero que le tenemos un nombre en inglés, que es el tapa hopping. Y entonces pues vamos a diferentes sitios, por ejemplo, pues del puerto. De hecho hemos escrito algunos artículos para Coastline sobre tapa hopping, y yo llevo mis cartulinas con las cosas que hay que aprender para que lo vean, las fotos, o sea, que los tienes estudiando todo el tiempo. Los tienes estudiando todo el tiempo. Casi. Pero es lo que quieren, o sea, quieren aprender, y qué mejor manera que aprender del Jerez que yendo de tapeo. Y entonces en un sitio pedimos pues eso, el fino, ¿no? En otro sitio pedimos un amontillado, en otro sitio pedimos un oloroso, y diferentes tapas. Y yo en cada sitio le explico y saco esto como buena maestra y les enseño y les explico cositas, y les encanta y tienen preguntas y están en el ambiente. Es otra manera de aprender. Y ahora ya el otro polo, que es
la ciudadanía de aquí? Tú que eres más objetiva, incluso te estás expresando con acento castellano, lo cual a nosotros pues nos llama más la atención. No es comprometida, pero sí es interesante la pregunta. ¿Cómo ves a los jerezanos, a los portuenses y a los sanluqueños? ¿Qué tenemos de iguales y qué tenemos de diferentes para ti? Uy, qué pregunta más difícil. Yo he vivido casi mucho tiempo aquí. Yo me vine a vivir a Jerez pues cuando mi padre vino a trabajar a la bodega, que fue a primeros de los 70 o finales de los 60. Fue cuando mi madre tuvo un colegio, el primer colegio bilingüe inglés en Monte Alto, en Miller. Con lo cual yo fui a Monseñor Cirarda, fui al instituto aquí, o sea, y yo no veo, yo no noto diferencias. Quizá porque no soy de aquí, quizá me falta algo y es porque no soy de aquí, pero yo he vivido en Jerez, he vivido en el puerto, he pasado muchos veranos de pequeña en Chipiona. Soy una enamorada de Sanlúcar. Eso sí, Sanlúcar lo he descubierto en los últimos 3 o 4 años. Porque yo antes, no sé por qué, no iba a Sanlúcar. Y sin embargo, Sanlúcar para mí ahora es, vamos, venga quien venga de fuera, los llevamos a Sanlúcar. Es un referente desde el punto de vista histórico impresionante, desde el punto de vista de los vinos, bodegas, que es lo que a mí me interesa más, increíble. La gente es estupenda, o sea, el puerto, a mí me gusta el puerto, he vivido, mis padres han vivido en el puerto, yo qué sé, también 30 y tantos años, o sea, y mi madre pues todavía vive ahí, yo vivo ahí por eso, porque vive mi madre ahí, mi hermana, pero no, o sea, la pregunta esta de qué diferencia hay en el paisanaje. Bueno, dejémoslo ahí. Es que no lo sé. Dejémoslo ahí. Como tú haces hincapié mucho en educar, en formar, en adquirir los aspectos más profundos, tanto del vino como de la historia, como de esta idiosincrasia que nos une. ¿Tú crees que podremos unirnos para lograr esta celebración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano en el 2019? Se trata de que todo Cádiz esté funcionando con el mismo objetivo. ¿Tú cómo lo ves, Virginia? Es que no queda más remedio. Eso sí es una cosa que noto yo, que aquí, comparándolo con Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos vamos a hacer algo, hay un proyecto de algo y la gente se junta, porque la unión verdaderamente hace la fuerza. Aquí a la gente le cuesta mucho unirse. Cada uno como que tira por su lado, como que desconfían, como que creen que se hacen la competencia y eso es triste. Tengo que decir que ahora con el tema de lo de Ciudad Europea del Vino, por ejemplo, la ruta del vino y brandy de Jerez, para mí ha sido estupendo. Yo soy un miembro y veo que hay mucha gente que se ha animado, que se ha hecho miembro, que nos ayudamos unos a otros, que si yo mando a alguien a un sitio, pues procuro mandarlo a alguien que está metido ahí. O sea, ahí he visto un esfuerzo que se ha hecho desde el Consejo, sobre todo, y el Ayuntamiento y Turismo que lleva esto, que está funcionando, pero cuesta mucho. Yo creo que para una cosa tan importante como esa, ¿cómo no se van a juntar? O sea, es que tienen que juntar. Tenemos que juntarnos. Pues vamos a quedarnos con la idea de que nos vamos a juntar todos, claro, y que esto se va a poder celebrar. Muchísimas gracias, Virginia Miller, por esta exposición que nos has dado y que sigas con tus aventuras y con tus exploraciones del vino hacia adelante. Amigos de 8 Televisión Jerez y de la Fundación Puerto América, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Sigan leyendo de nuestras cosas, escuchando nuestra música y apasionados por todo lo que nos rodea. Y así seremos probablemente mejores gaditanos. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa. Hasta luego, amigos. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en
mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo un cono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro